¿Qué tal, chicos de undécimo? Vamos a continuar con la clase de mercadotecnia y hoy nos vamos a concentrar en la clase de hoy en la parte del análisis de lo que es la demanda y cómo es que se grafica la curva de la demanda cuando yo tengo la variable precio y la cantidad demandada. Entonces vamos a proceder a ver lo que es la demanda de mercado en su totalidad. Para comenzar, debemos de recordar que la demanda de un bien, pues depende, como lo hemos dicho en las clases anteriores, evidentemente de lo que te voy a marcar acá, del precio. El precio determina, del bien o servicio, ¿verdad? El precio determina las cantidades demandadas. Pero también existen otros factores que determinan la demanda, como ser el nivel de ingreso de las familias o de las personas, y evidentemente lo que te expliqué en clases pasadas, que son los gustos y preferencias de las personas que estas van variando conforme va pasando el tiempo. Entonces, en este caso de acá, tenemos tres factores que determinan la demanda. Esta es una pregunta de examen. Factores que determinan la demanda. En este caso tenemos tres. Me hacen falta agregar dos más, pero vamos a trabajar con estas tres. El precio, los ingresos de las familias y los gustos y preferencias. Ahora bien, estos factores que determinan la demanda, para poder analizar la demanda, primero se observa el comportamiento de un consumidor y posteriormente agregamos esas demandas individuales obteniendo la demanda del mercado. Es decir, que para poder analizar la demanda de un producto, de un bien o de un servicio, pues tenemos que analizar el comportamiento primero de un consumidor. Evidentemente, ese consumidor demanda cierto producto o cierto servicio en determinado momento. Después de pasar a analizar esa demanda de ese consumidor, abarcamos toda la población consumidora de ese producto o de ese servicio que se ofrece en el mercado. Y de esa forma es como se consolida entonces la demanda del mercado para ese producto o para ese servicio en particular. Entonces, en la clase pasada había una imagen como esta, y aquí es donde se encuentra pues lo que yo te mencionaba de Adam Smith, del libro de Nuestras riquezas de las naciones, donde él plantea que el egoísmo es lo que mueve o genera la economía en el mundo. Y en esta imagen lo puedes evidenciar. Por ejemplo, acá hay dos oferentes, dos personas que ofertan el mismo producto, en este caso sandías. Uno a mil pesos, vamos a decir que estos no son dólares, 1000 pesos, y estos son 900 pesos. Y la señora aquí me dice, yo solo tengo 800. Entonces, aquí este señor dice son más grandes, este señor aquí dice estas son más baratas, ¿no? Estas son las disyuntivas que se dan todos los días en los mercados, claro, no ahorita con lo de la pandemia, sino en mercados normales que no hayan pasado eventualidades como las que estamos viviendo, sino que en mercados en condiciones normales. Bien, entonces, para poder analizar la curva de la demanda de mercado, yo tengo por acá un ejemplo que vamos a desarrollar en la clase de ahora. Ese ejemplo dice así: vamos a analizar el comportamiento de una clase del segundo de bachillerato, es decir, como una clase como la de ustedes, en relación a descargas legales de música a través de internet. Es decir, usted tiene su celular y usted sabe que en el celular usted puede hacer descargas de forma legal pagando pues un cierto costo a la página o a la aplicación donde usted descarga la música, pues pagando cierta cantidad de dinero, cuando lo hace en términos legales, porque vamos a convenir aquí entre ustedes y yo que la mayor parte no hace eso, sino que descarga de forma ilegal. No es lo que estoy diciendo que sea correcto, es incorrecto por derechos de autoría. Pero vamos a suponer que aquí estas personas que vamos a mencionar acá, que son María y Juan, hacen esas descargas legales de música y evidentemente pagan por ese servicio. Dice por acá, en dicha clase solo María y Juan se descargan legalmente música, presentando los siguientes datos tanto para María y para Juan. En el análisis que vamos a hacer a continuación, la variable o el factor que determina aquí la demanda va a ser el precio, y de acuerdo al precio voy a tener cantidades demandadas del servicio de descarga de música legal en el internet. Vamos a analizar el caso de María primero. Fíjense bien, tenemos una tabla donde tenemos diferentes escalas de precios, y de acuerdo a la escala de precio tenemos las cantidades demandadas de ese servicio de la música en internet. Por ejemplo, cuando el precio en el mercado de las descargas de música legal vale, vamos a decir que son lempiras, vale 20 lempiras, María solo hace una descarga. Es decir, solo compra una descarga de música. Cuando el precio en el mercado es de 15 lempiras, ella hace una descarga de 5. Cuando el precio es de 10, ella hace 8. Cuando el precio es 5, ella hace una descarga, hace 12 descargas.
Evidentemente ustedes ya se dieron cuenta acá que a medida el precio fue bajando, ¿qué fue pasando con la cantidad demandada? Fue aumentando. Y a medida, si voy analizando para arriba, a medida fue aumentando el precio, pues las cantidades demandadas por parte de María también fueron descendiendo en este caso. Ese es en el caso de María. Ok, en el caso de Juan va a pasar algo similar. En el caso de Juan, cuando el precio de las descargas vale 20 lempiras, Juan hace 3 descargas. Cuando el precio es 15, 5 descargas. Cuando el precio es 10, 7 descargas. Y cuando el precio es 5, Juan hace 10 descargas. Entonces, igual, el mismo análisis, yo analizo conforme el precio fue bajando, la cantidad de descargas fueron aumentando y conforme el precio fue subiendo, la cantidad de descargas fueron disminuyendo. Ahora bien, suponiendo que en el mercado solo esas dos personas hacen compras de internet legalmente de música, que evidentemente eso no es cierto, son, no sé, miles de personas en el mundo, tendríamos una gran demanda de mercado. Pero para poder calcular la demanda del mercado, en este caso el mercado, ¿quién es? La música que se vende legalmente por internet pagando por el derecho a descarga. Entonces, para poder encontrar la demanda de mercado de muchas personas, pues lo que hacemos es ir contando o ir sumando las cantidades demandadas de ese servicio a diferentes precios. Entonces, fíjate bien. Aquí ya tenemos el mercado. Aquí vamos a encontrar el total del mercado. En este caso solo estamos, por términos de ejemplo, solo estamos tomando dos personas, pero evidentemente en el mercado son pues N cantidad de personas, una barbaridad de personas. Entonces, para encontrar este 4 aquí de las cantidades es la suma de lo que demandó María más lo que demandó Juan. 1 más 3 es 4. La suma de lo que demandó María para el valor de 15 lempiras, 5 más 5 es 10. Para el valor de 10 lempiras lo que demandó María y Juan fueron 8 más 7 es 15. Y para lo que demandó a María y Juan a un precio de 5 fueron 12 más 10 que fueron 22. Es decir, esta tabla me hace el consolidado de las sumas de las cantidades demandadas por tanto por María y por Juan a diferentes precios que se ofertaron en el mercado. Entonces, la demanda de mercado es lo que tenemos acá. En total, cuando el precio fueron 20 lempiras, se descargaron 4. Cuando el precio fueron 15, se descargaron 10. Cuando el precio valía 10, se descargaron 15. Y cuando el precio fueron 5, se descargaron 22. Bien, esto mismo que tenemos en estas tablas lo vamos a analizar gráficamente. Pero antes de eso, podemos establecer entonces lo que nosotros conocemos acá como la ley de la demanda. Rápidamente, perdón acá. Como la ley de la demanda. ¿Qué dice la ley de la demanda? Bueno, ya de forma intuitiva ya te diste cuenta que cuando el precio disminuye, esta flechita significa disminuye, y por cierto, P significa precio y Q significa cantidad, en este caso cantidad demandada, entonces la cantidad demandada sube. O por el contrario, cuando el precio sube, ¿qué pasa con las cantidades demandadas? Pues bajan. Y esto que está aquí es lo que se resume en la ley de la demanda que vamos a analizar en la clase de hoy. Bien, pero que no se te olvide. A menor precio, mayor cantidad demandada. A mayor precio, menor cantidad demandada. Esa es la ley de la demanda. Muy bien, continuando entonces. Ahora vamos a hacer el análisis gráfico de cada una de estas, de María, de Juan y del mercado en su totalidad, para ver qué es lo que pasa analizándolo gráficamente. Si yo analizo el caso de María, pues la gráfica de María queda como esta forma. Vean que es una función lineal, ajustándolo a una función lineal. Yo utilicé aquí el método de regresión lineal para poder hacer la gráfica en Excel. Entonces, vean que vamos a analizar lo que tenemos acá. Para comenzar, podemos decir que el precio es la variable independiente y que las cantidades demandadas es la variable dependiente. ¿Por qué? Bueno, porque las cantidades demandadas van a depender del precio que exista en el mercado. En este caso, el precio de lo que vale una descarga por internet de música legal. Entonces, las cantidades demandadas van a depender del precio que se esté dando en el mercado. Entonces, si analizamos por acá, cuando lo vamos a analizar de aquí para abajo, cuando el precio es 20 lempiras, la cantidad que se demanda es una unidad de descarga. Es decir, tenemos aquí el precio, 20 lempiras. Entonces lo que se demandó solamente fueron una descarga por parte de María. Cuando el precio fue 15, aquí tenemos 15, lo que se demandó por parte de María fueron 5 descargas. Cuando el precio fueron 10,
precio fue 10, la cantidad de descargas que hizo María fueron 8. Y cuando el precio fue 5, la cantidad de descargas que hizo María fueron 12. Ahora, quiero que analices la gráfica. Y por acá hay algo muy elemental. Si tú recuerdas, en matemáticas del año pasado nosotros vimos las funciones lineales y entendíamos que este valor que está pegado con la variable x es la pendiente de la gráfica. Cuando la pendiente es negativa, lo que me está indicando es que existe una relación, no es una relación directa, sino que es una relación inversa. Es decir, ¿qué significa relación inversa? Significa lo que te decía en la ley de la demanda. Significa que cuando el precio aumenta, las cantidades demandadas disminuyen. Y aquí lo podemos ver gráficamente. El precio aquí va aumentando, aumentando, aumentando. Cuando el precio llegó a 20 lempiras, las cantidades demandadas fueron apenas por parte de María de una descarga. ¿Ok? Aumentó el precio. ¿Qué pasó con las cantidades demandadas? Bajaron. Cuando se da esa relación, entonces decimos que lo que existe en la gráfica de la demanda es una relación inversa. A mayor precio, menor cantidad demandada. Y por el otro lado, si yo analizo ahora en el sentido contrario, si el precio fue disminuyendo, ¿qué pasó con las cantidades demandadas? Aumentaron. Es decir, cuando el precio disminuye, las cantidades demandadas aumentan, que es lo que nosotros tenemos en esta parte de acá. Y hay algún dato bien curioso en la ecuación de la recta que tenemos acá, que es una recta ajustada realmente. Fíjense que cuando el valor del precio fuese, por ejemplo, 0 lempiras, suponiendo que yo sustituyo aquí el valor de x en 0, pues las personas solo estarían dispuestas a hacer un total aproximado de 16 descargas. Este valor que tengo acá, eso es lo que representaría. El máximo valor de descargas que tendrías las personas en el mercado serían 16, de acuerdo a esta gráfica de la demanda de María. ¿Ok? Bien, espero que hayas entendido esta parte. Vamos a pasar a la que pasa con Juan ahora. En el caso de Juan tenemos esta tabla y tenemos esta gráfica. Fíjate bien, va a pasar lo mismo. Tenemos una relación inversa. ¿Por qué tenemos eso? Bueno, analicemos a Juan ahora. Cuando el precio para Juan era 20 lempiras, miren que Juan apenas compró acá el precio. Cuando el precio fueron 20 lempiras, Juan apenas compró o descargó 3 canciones en su celular. Pero cuando el precio disminuyó drásticamente, miren, disminuyó hasta un valor de 5, pues ya Juan ya no hizo 3 descargas como lo hizo al inicio, sino que ya hizo ¿cuántas? 10 descargas como te lo muestro acá. Entonces, conforme fue disminuyendo el precio, Juan tuvo más a bien descargar más canciones en su celular. Es decir, le pareció mucho más atractivo el precio de 5, evidentemente para poder hacer más descargas, tenía más capacidad para comprar. ¿Ok? Quiere decir entonces, en este caso hipotético de Juan, entonces que para Juan en este caso, si no valiera nada el precio de descarga, Juan solamente haría 12 descargas en su celular. Bien. Y por último, estas dos gráficas que tenemos aquí se sumaron, ¿se acuerdan? Las tablas iniciales, pues podemos hacer la sumatoria de estas curvas y vamos a tener entonces la curva de la demanda de mercado, que es la sumatoria de las dos demandas de María y de Juan, que aquí la tenemos. Y aquí lo podemos ver evidenciado. Cuando el precio fueron 20 lempiras, apenas hubieron 20 descargas. Cuando el precio fueron 15 lempiras, hubieron 10 descargas. Cuando el precio fueron 10 lempiras, hubieron 15 descargas, y cuando el precio fue de 5 lempiras en total, hubieron 22 descargas. Lo que denota claramente que a menor precio, mayor cantidad demandada. O al revés, a mayor precio, menor cantidad demandada. Y vean que estas dos personas, en su totalidad, si no valiera nada la descarga en su celular, harían aproximadamente 28 descargas. Bien, entonces, esto que estamos analizando acá de precio con respecto a cantidad demandadas, es lo que nosotros conocemos como la curva de la demanda. En este caso, en esta última gráfica, lo que estábamos analizando es la curva de la demanda de mercado. Y la demanda de mercado, pues es evidente, es la sumatoria de todas aquellas demandas individuales que se dan en el mercado. Ya lo vimos con el caso de María y de Juan. Entonces, podemos concluir con lo siguiente. La curva de demanda del mercado muestra la relación entre la cantidad que están dispuestos a demandar de un bien los consumidores y su precio, manteniendo constante el resto de factores.
Esto en economía se conoce como ceteris paribus, este término que está por acá. Es decir, nos informa de las intenciones de los demandantes. Observamos cómo la curva de demanda tiene pendiente negativa, como te lo mostré, reflejando la relación inversa entre el precio y la cantidad demandada, como te lo acabo de explicar. A mayor precio, menor cantidad demandada, o al revés, a menor precio, mayor cantidad demandada. Es decir, existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Sigue diciendo, esta relación inversa precio-cantidad demandada es la ley fundamental de la demanda, indicándonos cómo a medida que disminuye el precio de un bien, los consumidores están dispuestos a adquirir más unidades del mismo. Lo que ya te explicaba hace un ratito, te lo vuelvo a explicar. A mayor precio, menor cantidad demandada. A menor precio, mayor cantidad demandada. Y esto es la famosa ley fundamental de la demanda, como nos dice por acá nuestra teoría del libro. Bien, continuando entonces, podemos concluir también con lo siguiente. Vamos a cerrar eso por acá. Muy bien, vamos a moverlo por acá. Bien, entonces dice, la demanda del mercado es la suma de las demandas individuales, así como lo vistes. ¿Qué fue lo que hicimos? Sumar las cantidades que demandaba María, sumar las cantidades que demandaba Juan. Y así tendríamos que hacer la sumatoria de todas las demandas individuales de las personas que hacen las compras respectivas. Es decir, de todos los consumidores de ese mercado. Entonces la demanda es igual a la sumatoria de las demandas individuales. Eso es lo que significa esto. Demanda de mercado es igual a la sumatoria, es decir, a la suma de las demandas individuales de las personas que están en el mercado. En nuestro caso podemos ver tanto en la tabla como en la gráfica, como la demanda del mercado de descargas musicales. En el segundo de bachillerato es la suma de la demanda de María y de Juan, y como a medida que sube el precio, disminuye la cantidad de canciones que están dispuestos a comprar. Y por último, jóvenes, la última conclusión que podemos sacar es lo siguiente. Hay dos razones que explican el motivo por el cual al subir el precio de un bien disminuye la cantidad demandada. Uno es el efecto de sustitución. Fíjate bien, te voy a poner otro ejemplo que no sean de las descargas. Por ejemplo, ¿qué pasa en el mercado de carnes? ¿Qué pasa si, digamos, tú consumes mucha carne? Porque estoy hablando hipotéticamente. Supongamos que tu familia come mucha carne de res. Semanalmente comen 3 veces carne de res. Estoy hablando hipotéticamente. O cualquier otra carne, la que tú quieras. Pescado, pollo, cerdo, lo que tú quieras. Pero estamos hablando en el caso concreto de carne de res. Pero suponiendo que la carne de res, por sequía, porque no hay suficiente demanda, entonces de repente el precio de la carne de res empieza a subir en el mercado. Eso es algo que se da. Entonces dice de la economía de tu casa, no, ya no vamos a comprar carne de res porque está muy cara. Entonces lo vamos a sustituir. Y el sustituto más común es el pollo, porque es la carne más barata. Entonces sustituyen la carne de res por la carne de pollo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay un efecto de sustitución. Entonces, al subir el precio del bien, los consumidores buscan otros bienes similares, sustitutivos. En este caso, como te lo digo, de carne de res paso a carne de pollo porque está más barato. En lugar, por ejemplo, dice acá de descargarse la música, se compran el CD. Es decir, ya no les parece rentable a María y a Juan comprar música por internet, sino que compran un CD. Y la otra razón es el efecto de renta, es decir, al subir el precio de un bien se reduce el poder adquisitivo de los consumidores, evidentemente. Si tú le subes el precio a algo, entonces tú le estás restando el poder adquisitivo de las personas. ¿Qué es el poder adquisitivo? Es la capacidad de compra que tienen, es decir, de acuerdo al ingreso que tiene una persona, supongamos que sean 10.000 lempiras mensuales. Entonces, con esos 10.000 lempiras mensuales, esa persona compra comida, por darte un ejemplo. Evidentemente, si suben los precios de determinados productos, esa persona evidentemente va a dejar de consumirlos porque ya no tiene la capacidad de compra. Entonces, es por eso que se da esa situación. Entonces, al subir el precio, reducen la cantidad de canciones, en este caso, que se descargan semanalmente. Entonces, ojo con eso, que son preguntas de examen. Existen entonces dos motivos por el cual el subir el precio de un bien disminuye la cantidad demandada. Uno, efecto de sustitución, y otro es el efecto de renta. Bien, jóvenes, todavía no voy a dejar tareas en este video. Voy a culminarlo analizando la oferta el día lunes. El lunes dejaría tareas
Y mañana usted va a escribir en su cuaderno, lo va a analizar. Y la otra semana vamos a hacer ejercicios aplicando lo que es la oferta y la demanda. Y vamos a ver cómo es que se equilibra el precio de la oferta y la demanda en el mercado. Vamos a analizar ciertas cosas con gráficas, así que ve trabajando en casa, ve analizando las situaciones. Como conclusión de esta clase entonces, la ley fundamental de la demanda dice que cuando se aumenta el precio, disminuyen las cantidades demandadas, o viceversa, que cuando disminuye el precio, aumentan las cantidades demandadas. Cuando tú vayas a la pulpería, analiza esto. Si de repente tú compras un jugo de naranja, no voy a mencionar marca, la que tú quieras, y de repente le empiezan a subir 1, 2, 3 lempiras en términos de 2, 3 meses, pues evidentemente eso va a impactar en la economía y eso evidentemente vas a comprar menos. O de repente lo vas a sustituir por otro producto. Bien, jóvenes, aquí nos vamos a quedar en esta clase de hoy. Nos vamos a quedar por acá. Se cuidan y nos vamos a ver el día lunes, si Dios lo permite. Hasta luego.